Continuamos con el vídeo dedicado a la Guerra Fría y hoy vamos a hablar de los inicios del conflicto y la formación de los bloques. Bien, recordando algunos de los elementos que ya habíamos visto en el vídeo anterior y para dejar claro una serie de elementos, cuando nos vamos a referir a Guerra Fría nos estamos refiriendo a una situación muy tensa internacional en la que van a estar implicadas dos superpotencias, en nuestro caso Estados Unidos y la URSS, y que van a tener una actitud beligerante entre ellos y se iniciará una importante carrera armamentística. Y a pesar de todo, nunca va a llegar a producirse un enfrentamiento directo entre estas dos potencias. Bien, vamos a ver qué características tiene la Guerra Fría. En primer lugar, vamos a encontrar que hay una importante desconfianza mutua entre Estados Unidos y la URSS. Va a surgir tras la guerra, tras la Segunda Guerra Mundial, una vez que desaparece el nazismo, que actuaba como enemigo común, eso los unía, y al desaparecer pues va a quedar patente que van a ser dos países que van a tener muy poco en común desde el punto de vista cultural o ideológico. Y se va a producir un importante recelo alimentado por varios elementos. En primer lugar, Estados Unidos en principio va a ser la única potencia que va a tener la bomba atómica, y por otro lado, la URSS va a presionar de manera muy evidente a los países de la Europa del Este para que se implanten regímenes comunistas sin consultar a la población. Se darán, ya lo veremos, golpes de Estado y entrará el comunismo en muchos países. También vamos a tener una importante rivalidad ideológica que se va a expresar por ambos bandos de manera muy evidente a través de la propaganda. Las personas, por otro lado, las personas que tuvieran algún tipo de disidencia o de ideas contrarias a las generales de cada país, pues iban a ser considerados enemigos del Estado, enemigas del país. Por un lado, el anticomunismo se va a acrecentar, se va a intensificar tanto en Europa como en Estados Unidos, y se va a producir, por ejemplo, en Estados Unidos la llamada caza de brujas, que supuso la persecución y encarcelamiento de intelectuales o artistas con ideas de izquierda. Por otro lado, en los países comunistas tampoco existía una libertad de expresión y los disidentes, los que no opinaban, como decimos, la idea general de cada país, eran normalmente detenidas, llevadas a campos de concentración o podían ser incluso desterrados del país. También se daba una de las características era el miedo a la guerra nuclear y también ya veremos que existía cierto equilibrio entre el armamento de las dos principales potencias. Ese miedo a la guerra nuclear suponía que si ocurría una guerra, o se pensaba que si ocurría una guerra nuclear, pues iba a llevar a la destrucción de la civilización tal como se conocía. Y ese equilibrio en el potencial armamentístico pues llegó a que se pensara que ninguno de los dos países, ninguna de las dos potencias, ninguno de los dos bloques tendría una ventaja importante sobre el otro, por lo tanto los dos serían perdedores. Y eso parece ser que contribuyó a disuadir o evitar que ambas potencias se enfrentaran de manera directa. Eso sí, habría que comentar que los enfrentamientos, no directos sino indirectos, se van a producir sobre todo en el tercer mundo, y allí vamos a tener una zona inestable donde se van a probar distintas armas, distintas tácticas, etc. Pero, como decimos, nunca de manera directa. Nunca Estados Unidos y la URSS van a enfrentarse directamente a lo largo de todo este periodo que estamos analizando. Bien, vamos a ver de manera muy resumida las etapas de la Guerra Fría. Eso lo ampliaremos en el siguiente tema, en el siguiente vídeo. Y vamos a tener dos periodos de tensión, donde esta tensión va a ser máxima, y iría aproximadamente de 1948 a 1962, y un segundo periodo entre 1975 y 1985. Por el contrario, habrá unos periodos de distensión, donde la situación va a relajarse un poco, que irían de 1962 a 1975, lógicamente, y del 85 al 91, cuando terminaría la Guerra Fría. Bien, vamos a ver cuáles son los orígenes de esta ruptura y los orígenes de la Guerra Fría. ¿Qué acontecimientos se tuvieron que producir? Pues comienza, como pone aquí, entre el 46 y el 48 por una serie de acontecimientos de carácter internacional. Tenemos, por ejemplo, el discurso de Churchill en la ciudad de Fulton, una pequeña ciudad de Missouri, en Estados Unidos,
en el que se va a hablar de, o Churchill va a hablar de la división de Europa mediante un telón de acero. Y también de la necesidad de parar el expansionismo soviético. Eso aparecerá en ese discurso y eso será replicado, criticado por Stalin. También vamos a tener una crisis importante en Irán, ya que Irán estaba ocupada por tropas, después de la Segunda Guerra Mundial, ocupada por tropas británicas y soviéticas. Se acuerda que se van a retirar todas las tropas, una retirada conjunta, pero la URSS en un principio se niega y no lo cumple. Ante eso, Gran Bretaña y Estados Unidos presionarán y finalmente se retirará todas las tropas, pero quedando Irán en zona de influencia occidental y cerca de la URSS. Por lo tanto, será una amenaza, o desde la URSS se verá como una amenaza a sus intereses. Otro elemento será la entrada de Europa del Este en la órbita soviética. Los partidos comunistas van a hacerse, como ya comentamos antes, con el poder, en muchos casos mediante golpes de Estado, y el caso más destacado es el caso de Checoslovaquia, con el golpe de Praga. Era un país con una gran tradición parlamentaria y se da un golpe de Estado y los comunistas tomarán el poder. En estos países se van a implantar unos regímenes similares al de la URSS, donde va a haber un partido único. Y como excepción en esta zona vamos a tener a Finlandia y Yugoslavia, donde vamos a tener gobiernos socialistas, pero no van a ser, por otro lado, pro-occidentales. No van a ser comunistas ni van a ser pro-occidentales. Estarán a medio camino. Y por otro lado, como comentamos, pues, a pesar de ser socialistas, van a ser independientes de Moscú. Por otro lado, también vamos a tener que los países occidentales, por otro lado, vamos a tener una marginación de los comunistas. A pesar de la gran importancia que han tenido en algunos territorios su lucha dentro de la resistencia, ahora van a ser políticamente marginados. Eso es especialmente clave o especialmente evidente en países como Italia y Francia. Otro elemento que va a causar una importante ruptura va a ser la aplicación de la doctrina Truman y del Plan Marshall. La doctrina Truman va a suponer un giro en la política exterior porque van a apoyarse a los países liberales, las democracias liberales, países capitalistas, para impedir que en ellos se impusieran regímenes totalitarios soviéticos. Entonces se va a dar un apoyo militar a estos países y también un apoyo económico, el denominado Plan Marshall. Bien, pues este Plan Marshall va a suponer, o la idea es reconstruir la Europa occidental, pero para conseguirlo se exigía la expulsión de los ministros comunistas en todos aquellos países donde hubiera gobiernos de coalición. ¿Para qué? Pues para alejar toda la amenaza comunista y para también que la situación económica mejorara y al mejorar la situación la sociedad sería menos proclive a acercarse a políticas o ideas revolucionarias o subversivas. Lógicamente España no va a recibir el Plan Marshall y Europa del Este lógicamente tampoco. De hecho, Europa del Este va a generar un sistema parecido al Plan Marshall para afianzar sus alianzas con los países que ya hemos comentado entrarán en su órbita, en la órbita soviética. Para finalizar, vamos a hablar de una de las más importantes crisis que se dieron en este periodo. Vamos a intentar explicarlo para que sea lo más sencillo posible, aunque puede ser un poco complicado. Bien, pues es la crisis que se produce en Alemania y el bloqueo de la ciudad de Berlín. Este acontecimiento se inicia cuando las áreas de ocupación británica, estadounidense y francesa deciden unirse de manera unilateral, sin tratarlo con el área ocupada por la URSS, o hablarlo con la URSS, deciden unirse para crear un Estado federal separado de la zona rusa y que lógicamente, por lo que hemos comentado antes, va a beneficiarse del Plan Marshall. Esto no va a hacerle gracia a los soviéticos y van a aislar Berlín Occidental en abril del 48. Veamos. Berlín está dividida en 4 zonas, como podemos ver aquí en este pequeño mapa, pero a su vez Berlín está rodeada por la Alemania soviética, es decir, Berlín está dentro de la zona soviética. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace la URSS, o lo que manda a hacer la URSS, es que se cierren las fronteras y entonces Berlín va a quedar aislada dentro de zona soviética. ¿Cómo se va a solucionar eso?
pues va a solucionarse mediante un puente aéreo, es decir, por aviones que van a ir y volver de Berlín diariamente en una cantidad muy grande, un puente aéreo, como comentamos, que va a abastecer de todo lo necesario a la ciudad de Berlín, para que el bloqueo no sea efectivo. El bloqueo terminará finalizando en 1949. ¿Qué ocurre después de 1949 y después de esta situación? Pues que se va a formar la República Federal de Alemania, la RFA, en 1949. Va a ser una democracia liberal, con capital en la ciudad de Bonn, y no va a ser reconocida por la URSS. Y por otro lado, en la zona soviética se va a formar la República Democrática Alemana, la conocida como RDA, también en 1949. Por otro lado, va a ser un régimen comunista de partido único, como los que hemos comentado que se daban en la zona de influencia soviética, con capital en Berlín Oriental. Y, lógicamente, tampoco va a ser reconocida por los países occidentales. En 1961, para finalizar esto, se va a levantar el muro de Berlín, que va a evitar el paso de población a zona occidental. Desde la zona de Berlín Oriental a la zona occidental, la zona liberal, se va a evitar que de esta manera se pueda cruzar y va a suponer la división definitiva de la ciudad. Y, como todos sabemos, pues supone uno de los símbolos, el símbolo más importante de la Guerra Fría. Bien, pues espero que el vídeo os haya sido útil. Gracias por verlo. Y en el siguiente vídeo continuaremos con la unidad.